Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, Sari. Listo. Entonces, como decía el doctor Hoyos, la idea hoy es compartir algunos aspectos claves respecto a la colecistectomía en la paciente embarazada y como él bien lo presentó, mi asesor para esta charla fue el doctor Oscar Gómez, a quien agradezco toda su ayuda y su asesoría. Este es el contenido de la charla. Inicialmente les voy a contextualizar algo respecto a la evolución de la colecistectomía, de la laparoscopia, tanto en la población general como en la paciente embarazada. Posteriormente, hacer algunas aclaraciones respecto a unos cambios fisiológicos en el embarazo que hay que tener en cuenta, algunos aspectos anestésicos relevantes, datos epidemiológicos precisos, cuáles son los principales puntos de controversia que existen en este grupo etario y algunas recomendaciones generales no solo para la colecistectomía por laparoscopia, sino para los procedimientos laparoscópicos en general en las pacientes embarazadas. Hay que empezar diciendo entonces que a partir del año 1901, George Kelling, un cirujano de la ciudad de Dresde, Alemania, examinó por primera vez la cavidad peritoneal vía laparoscópica, pero la realizó en perros. Él lo que hizo realmente fue un procedimiento que denominó como celioscopia y lo que hacía era insuflar a la cavidad abdominal oxígeno, filtrándolo con algodón mediante un cistoscopio. 11 años después, este cirujano alemán también populariza la técnica de laparoscopia en humanos y para esa fecha lo que hace entonces es publicar un reporte de 109 laparoscopias que se llevaron a cabo en cerca de 70 pacientes. Para 1930 entonces aparecen los primeros reportes de procedimientos laparoscópicos no diagnósticos y con no diagnósticos ellos hacían referencia a lisis de adherencias o a toma de biopsias. 30 años después, en 1960, se convierte la laparoscopia en una práctica fundamental en el campo de la ginecología y para 1987 entonces se realiza la primera colecistectomía en humanos, laparoscópica en humanos. Los cambios fisiológicos del embarazo más importantes que debemos tener en cuenta entonces es que la paciente embarazada va a tener un aumento del volumen plasmático y el volumen de redistribución. Hay un aumento en la producción de colesterol y esto es importante particularmente para este tema debido a que sabemos la importancia que recobra el metabolismo del colesterol en la enfermedad litiásica biliar. Hay una relajación del músculo liso del esófago y hay una compresión gástrica directamente relacionados por el crecimiento uterino que van a dar lugar y que van a explicar muchos de los síntomas que presentan las pacientes embarazadas. Hay una disminución de la capacidad pulmonar total, la cual puede empeorar durante la colecistectomía por laparoscopia debido a la insuflación del neumoperitoneo. Aumento de la síntesis de los factores de coagulación y es por esto que el embarazo se considera un estado procoagulante y va a haber entonces una disminución de la resistencia vascular periférica y por lo tanto de la presión arterial y como sabemos esto va a explicar entonces por qué normalmente las pacientes embarazadas manejan cifras tensionales por debajo de los rangos de normalidad si los comparamos con la población general. Algunos aspectos anestésicos que queríamos resaltar al momento de la preparación de la charla y es que muchas veces el grupo de anestesiología, digamos, son los que se ponen más reacios a realizar este tipo de procedimientos en las pacientes embarazadas. Sin embargo, es claro que mientras la paciente se mantenga en decúbito lateral izquierdo con un adecuado soporte hídrico, los riesgos durante la cirugía van a ser mínimos. Es absolutamente importante, pues, y esto es un aspecto que es netamente de cuestión del anestesiólogo, que pues la paciente embarazada tiene un mayor riesgo de broncoaspiración y que se considera pues una vía aérea difícil. Respecto a la epidemiología, entonces tenemos que 1 de cada 500 mujeres en embarazo requiere una cirugía abdominal no obstétrica durante la gestación y que se detectan cálculos biliares en 1 a 3% de las pacientes embarazadas. Cerca del 8% de las mujeres embarazadas pueden tener colelitiasis sintomática
y la colecistitis aguda es la segunda causa más común de abdomen agudo durante el embarazo, luego de la apendicitis aguda. Entonces, para empezar con los puntos controversiales en las pacientes embarazadas, hay que empezar por cuál es el método ideal para hacer el diagnóstico de la enfermedad litiásica biliar en este grupo de pacientes. Tenemos entonces que la ecografía es el método de diagnóstico inicial tanto para entidades ginecológicas como no ginecológicas, es decir, el caso que estamos tratando particularmente con la colecistitis aguda, pero también es útil para hacer diagnóstico como torsión ovárica, masas anexiales y entidades obstétricas directamente como lo son el abrupcio de placenta. ¿Qué pasa con la ecografía? Que tiene un mejor rendimiento para el diagnóstico de la enfermedad biliar, pero si quisiéramos utilizarla para diagnosticar apendicitis aguda, por ejemplo, el rendimiento caería un poco más. Respecto a la tomografía, entonces, se debe limitar la radiación de 50 a 100 miligrays durante el embarazo, y esto debido al alto riesgo de teratogénesis y de leucemia que se ha visto pues cuando se exponen los fetos a este tipo de estudios. ¿Cuál es el principal problema? Que el riesgo de teratogénesis y de leucemia se da en las primeras semanas de gestación, y pues esto coincide con que para ese momento la mujer no va a conocer su estado de gestación y se puede exponer de manera accidental a este tipo de estudios. Sin embargo, la tomografía es un estudio que en casos de urgencia y en el que no se tiene disponibilidad de otros métodos de imagen, pues deberá ser usado en pro de la salud de la paciente. Respecto a la resonancia, entonces, mientras se haga sin medios de contraste, es decir, sin gadolinio, que es como lo que generalmente se usa, es un método seguro durante el embarazo. ¿Qué pasa con el gadolinio? El gadolinio es una sustancia que debido a su peso molecular puede cruzar la placenta y que tiene efectos teratogénicos muy claros pues, actualmente. Entonces, si se hace, o sea, si se puede hacer sin contraste, no habría ningún problema. Algunos grupos alrededor del mundo han mostrado cierta preocupación respecto a los efectos auditivos que puede tener la resonancia en los fetos, pero no es algo que se haya, pues con lo que ya haya como una postura precisa, entonces digamos que no hay tanto problema. Y respecto a la medicina nuclear, entonces se pueden usar radiofármacos que expongan al feto a menos de 5 miligrays. Sin embargo, para esto sí me parece que hay cierta discordancia, pues porque nos dicen que se deben usar radiofármacos que expongan al feto a esta cantidad de miligrays, pero por ejemplo, durante la CEPRE hay una exposición de 20 a 120 miligrays y durante la colangiografía puede ser de 20 a 50. Particularmente entonces en este aspecto nos pareció importante resaltar la CEPRE pues por el amplio uso que le damos día a día, y las guías de las IGES de 2017 son claros en que se considera un procedimiento seguro durante la gestación, pero sin embargo no existen RCTs que comparen la exploración de las vías biliares durante la colecistectomía laparoscópica versus realizar la CEPRE previo a la colecistectomía en pacientes embarazadas. Ellos sí mencionan pues que se han hecho algunas exploraciones de la vía biliar intraoperatorias, que no han habido complicaciones, sin embargo pues los reportes son pocos. Que sí queda muy claro que si tenemos una paciente embarazada con coledocolitiasis y que debido a esta coledocolitiasis la paciente desarrolla una colangitis, tiene mucho más riesgo de desarrollar un parto pretérmino y un aborto espontáneo. Es por esto que ellos concluyen que además de la CEPRE ser un procedimiento seguro durante la gestación, si no existe la posibilidad de hacerla y si solamente, digamos, podemos contar con un estudio por ultrasonido endoscópico, se puede hacer la extracción de los cálculos a través de este medio, o que se puede insertar simplemente un stent sin extracción de los cálculos para favorecer pues la salida de estos. Finalmente, entonces, si quisiéramos tener en cuenta tanto nuestro punto de vista como cirujanos y el de los obstetras, el Colegio Americano de Obstetras y de Ginecólogos publica en 2016 estas guías en las que ellos concluyen que la ecografía y la resonancia magnética son las imágenes de elección en la paciente embarazada,
y que estudios como radiografías y tomografías deben ser usados solamente cuando la ecografía y la resonancia no estén disponibles o sean pues el único método que tengamos para ese momento. El segundo punto controversial es entonces cuál trimestre es el más adecuado para operar a estas pacientes. Tenemos entonces que las principales complicaciones que se presentan durante las gestaciones en primer trimestre y en tercer trimestre es que las pacientes pueden tener aborto espontáneo o un trabajo de parto pretérmino. Y es por esto que surge entonces la recomendación de ofrecer un manejo quirúrgico de la patología abdominal vía laparoscópica en el segundo trimestre. Sin embargo, esta postura se ha debilitado en los últimos tiempos, dado que han aparecido múltiples revisiones en las que se concluye que se pueden llevar a procedimientos laparoscópicos las pacientes embarazadas en cualquier trimestre, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es un estudio de corte retrospectivo publicado en 2015, llevado a cabo en Israel, en el que se incluyeron 117 mujeres entre 1996 y 2013. Ellos lo que pretendían entonces era evaluar desenlaces clínicos y obstétricos relacionados con los procedimientos laparoscópicos realizados en embarazos avanzados versus embarazos tempranos. Las mujeres eran llevadas a la laparoscopia por cualquier diagnóstico y en el grupo 1 entonces estaban 71 mujeres en primer trimestre y en el grupo 2 46 mujeres en segundo y tercer trimestre. ¿Cuáles fueron los diagnósticos por los que más fueron llevadas a cirugía los pacientes? Son estos, entonces torsión ovárica, colecistitis, apendicitis, resección de masa anexial y obstrucción intestinal. Y aunque en esta tabla ninguno de los valores P que ellos publican son estadísticamente significativos, si nos basáramos solamente en los valores absolutos para los desenlaces que evaluaron, que eran aborto, parto pretérmino y terminación del embarazo, pues ellos concluyen que la laparoscopia es segura y que se puede realizar tanto en etapas tempranas como tardías sin tener desenlaces desfavorables. Este es otro punto muy controversial y es si a la paciente embarazada se le debe ofrecer o no manejo médico o si se prefiere entonces también, como a la población general, ofrecer manejo quirúrgico desde el inicio. Este entonces es un estudio publicado en 2020 y llevado a cabo en Reino Unido, en el que se incluyeron 2.719 mujeres embarazadas entre 2010 y 2015, y lo que pretendían evaluar entonces eran las complicaciones materno-fetales al ingreso hospitalario y a los 30 días. Los desenlaces entonces eran, pues que evaluaron eran muerte fetal, pobre crecimiento intrauterino, aborto, parto pretérmino, necesidad de cesárea, presencia de sangrado o tromboembolismo pulmonar o coriomionitis. Entonces, esta es la tabla desde el ingreso de las pacientes y ellos encuentran entonces que si desde el inicio a las pacientes no se les ofrecía manejo quirúrgico, habían más complicaciones materno-fetales, más presencia de parto pretérmino, necesidad de cesárea y sangrado. Todos estos resultados estadísticamente significativos y como vemos acá, entonces el grupo de las pacientes que recibieron manejo médico y las pacientes que desde el ingreso fueron llevadas a manejo quirúrgico. Y como habíamos mencionado anteriormente, entonces al ingreso y a los 30 días, esta es la tabla a los 30 días, y de igual manera encuentran que las pacientes a las que se les ofrecía manejo médico reingresaban a los 30 días por cualquier causa y que tenían más complicaciones materno-fetales. Además, entonces ellos encuentran que si desde el momento, pues desde el ingreso, no se les ofrecía manejo quirúrgico a estas pacientes, habían mayores tasas de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, mayores tasas de readmisión y más recurrencia de los síntomas. Por lo tanto, ellos no recomiendan ofrecer manejo médico a la paciente embarazada con colecistitis aguda. Y por último, entonces, esta es, pues del mismo tema, esta es otra publicación, es un estudio publicado en 2004 de cohorte retrospectivo, en el que incluyeron 76 mujeres embarazadas entre 1992 y 2002, con diagnósticos de cólico biliar, colecistitis aguda, pancreatitis biliar o coledocolitiasis.
Lo que pretendían ellos evaluar eran las complicaciones materno-fetales al ingreso hospitalario y también a los 30 días. La primera tabla, que es esta, pues gráfica, que muestra son las recaídas en las pacientes que consultaban por alguno de los diagnósticos que mencionaban, y nuevamente, pues como vemos, 20% de las mujeres que estaban en el primer trimestre entonces tuvieron que volver a consultar, 45% de las mujeres que estaban en segundo trimestre volvieron a consultar por otra causa, y el 35% de las pacientes que estaban en tercer trimestre. Y en esta tabla, pues aunque ellos no publican el valor de P para cada uno de los desenlaces, concluyen que no se recomienda ofrecer el manejo médico a la paciente embarazada con colecistitis aguda, guiándose únicamente por los valores absolutos de los resultados en las pacientes a las que se les ofrecía manejo no operatorio versus a las pacientes que se les ofrecía manejo quirúrgico. Estas son muchas otras revisiones que hay respecto a este tema, pues a este punto controversial particularmente, que concluyen lo mismo que les acababa de mencionar en los que les presenté, y es que la paciente embarazada se puede tratar como una persona de la población general y que se les debe ofrecer manejo quirúrgico desde el inicio. Otro punto controversial entonces es si la paciente con enfermedad litíaca biliar se le debe ofrecer manejo quirúrgico vía laparoscópica o vía abierta. ¿Cuáles son las ventajas de la laparoscopia? Pues que sabemos, y que no solamente aplican para la colecistectomía, sino para muchos otros procedimientos, que va a haber menos dolor y menos hilio posoperatoria, son estancias hospitalarias más cortas, hay menos depresión respiratoria en el feto, menos riesgo de complicaciones del área y menos eventos tromboembólicos. Sin embargo, dependiendo de la habilidad del cirujano, entonces va a requerir mayor tiempo quirúrgico y mayor requerimiento de gases anestésicos, teniendo ciertos efectos deleterios para el feto que se han descrito en algunos grupos. Sin embargo, las ventajas de la laparotomía por su parte es que es un método que está mucho más disponible y que permite un acceso más rápido a la cavidad. Sin embargo, el principal problema de la laparotomía es que al tener la cavidad completamente expuesta, pues puede haber una mayor manipulación del útero y esto generar irritación del mismo y favorecer parto pretérmino. Este es un estudio, entonces, publicado en 2016, que realmente pues es una revisión sistemática de un metaanálisis en el que incluyeron 11 estudios comparativos, cerca de 11.000 pacientes, y lo que pretendían entonces era comparar los resultados de la cirugía abierta versus la cirugía laparoscópica durante el embarazo, evaluando resultados como muerte materna, complicaciones maternas, muerte fetal, complicaciones fetales, complicaciones quirúrgicas y parto pretérmino. Entonces, ellos lo primero que publican es la cantidad de procedimientos vía laparoscópica que se llevan a cabo en las pacientes embarazadas, siendo mucho más frecuente que las pacientes sean llevadas a colecistectomía vía laparoscópica en todos los trimestres que vía abierta. Y respecto a los desenlaces, entonces encuentran que hay menos complicaciones maternas, menos complicaciones fetales y menos complicaciones quirúrgicas si las pacientes son llevadas a colecistectomía laparoscópica versus a una colecistectomía abierta. Por lo tanto, ellos concluyen que la laparoscopia parece ser el método de abordaje ideal en las pacientes que requieren colecistectomía. Este es otro estudio, entonces, publicado en 2020, en el que incluyeron muchísimas más pacientes, pues cerca de 24.000 pacientes entre 2003 y 2015, y pretendían evaluar desenlaces muy similares a los que ya hemos visto: muerte materna, parto pretérmino, aborto, hemorragia anteparto, ruptura de membranas y coriamnionitis. Estos son los desenlaces entonces, pues que son por lo menos estadísticamente significativos, y es claro que en el grupo de las pacientes que son llevadas a colecistectomía laparoscópica hay menos riesgo de parto pretérmino y de aborto. Lo mismo ocurre si se evalúan desenlaces como la coriamnionitis o hemorragia anteparto. Por eso es que ellos, pues al igual que el grupo anterior, concluyen que la laparoscopia es el método ideal en las pacientes que requieren colecistectomía. Y finalmente, entonces, hay algunas recomendaciones generales que ofrece SAGES,
en 2017 para los procedimientos laparoscópicos en general en las pacientes embarazadas. Ellas lo que proponen entonces es que se deben tener en cuenta unas consideraciones preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias, siendo las preoperatorias la elección adecuada de la paciente y tener en cuenta las habilidades quirúrgicas del cirujano. En el intraoperatorio entonces son 6 puntos que vamos a tratar en unos minutos y en el posoperatorio la profilaxis antitrombótica. Respecto al intraoperatorio entonces, como decíamos en los aspectos anestésicos, ellos también recomiendan que la paciente, mientras esté en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo, se mantenga en decúbito lateral izquierdo, esto pues porque favorece el aumento del retorno venoso y porque hay una mejoría de la perfusión placentaria. Respecto a la inserción de puertos, es claro que se puede hacer mediante técnica abierta o mediante técnica cerrada, pero sí son muy claros en especificar que se deben modificar los sitios de ingreso a la cavidad según la altura uterina y que si al momento de ingresar con los trocars se eleva la pared abdominal, pues va a haber menos riesgo de hacer una lesión de una víscera hueca o incluso lesiones pues uterinas. Ellos también aconsejan que si es necesario usar accesos subcostales como el punto de Palmer, se hagan, o que si usted tiene la disponibilidad de tener un ecógrafo en el quirófano o que si existe algún temor por parte del grupo quirúrgico, el ingreso a la cavidad de los trocars se haga guiado por ecografía. Entonces esto es como una pequeña pues, ilustración de lo que les acabo de decir respecto a la inserción de los trocars. Como vemos en los puntos que ponen acá, no son los puntos estándar en los que se ingresa a la cavidad, pero que son los que idealmente se deberían usar cuando la altura uterina ya está cercana al ombligo. Respecto a la presión de insuflación, entonces, como les decía inicialmente, respecto a los cambios fisiológicos del embarazo, el solo crecimiento uterino va a producir cierta restricción pulmonar. Y si a esto le sumamos el neumoperitoneo, pues la paciente puede ser pues como más susceptible a complicaciones pulmonares y respiratorias en el intraoperatorio. Sin embargo, se ha evaluado si tener neumoperitoneos con una menor presión es absolutamente necesario, pero si se hacen los procedimientos con la presión normal que manejamos, que es de 15 milímetros de mercurio, realmente no se ha encontrado que haya más acidosis fetal, taquicardia, hipertensión o hipercapnia. Hay algunos grupos en el mundo que han propuesto no usar neumoperitoneo, sin embargo, Seyes es claro en que siempre se debe usar. Respecto al monitoreo de CO2 materno, entonces, ellos lo que proponen o lo que plantean es si es necesario tener siempre una medición constante de gases arteriales maternos para evaluar la concentración pues como sanguínea de CO2. Pero encuentran que si solamente se usa, por ejemplo, la capnografía, este es un método que refleja de forma adecuada el estado ácido-base materno y que permite evaluar el CO2 expiratorio final, que es como la medida más fidedigna de qué tanta concentración sanguínea de CO2 tiene nuestra paciente. Respecto al monitoreo fetal, entonces, pues como recordamos, hay varias maneras de hacer monitoreos fetales. Sin embargo, ellos lo que dicen es que, pues en primer lugar, la fetocardia es suficiente, pues no es necesario hacer un monitoreo fetal estricto, solamente la fetocardia es adecuada y se debe hacer en el preoperatorio y en el posoperatorio. No hay ninguna razón para estar haciendo en el intraoperatorio mediciones de la fetocardia constantes, pues porque no han encontrado desenlaces favorables pues, o algo que apoye el uso de la fetocardia intraoperatoria. Finalmente, entonces, aunque el uso de tocolíticos no es un aspecto pues, que sea netamente inherente a nuestro campo, concluyen pues, o dan la sugerencia de que no se deben usar de manera profiláctica en el preoperatorio ni en el intraoperatorio y que su uso solamente debe estar, uno, guiado por el obstetra y dos, para condiciones que sean netamente pues, obstétricas, pero no hay por qué usarlos o recomendarlos
durante el procedimiento laparoscópico. Y respecto a la profilaxis antitrombótica ya en el postoperatorio, como les mencionaba anteriormente, entonces el embarazo se considera un estado de hipercoagulabilidad y el mismo neumoperitoneo lo que hace es aumentar la estasis venosa, por lo que ellos recomiendan que la paciente embarazada en el postoperatorio inmediato use las medidas de compresión neumática intermitente y que deambule, ya que no se encuentra pues como evidencia precisa en el uso de heparinas de bajo peso molecular y o de heparinas no fraccionadas. Para concluir, entonces, tenemos que recordar que las mujeres gestantes tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad litiásica biliar y que el estudio diagnóstico inicial debe ser la ecografía de abdomen, buscando solamente solicitar estudios adicionales en casos excepcionales que no quede claro el diagnóstico o que no haya disponibilidad de la ecografía. Como vimos, todos los trimestres son seguros para realizar procedimientos laparoscópicos y así como ocurre en la población general, a la paciente embarazada se le debe ofrecer también manejo quirúrgico como primera línea de tratamiento ante la presencia de enfermedad litiásica vesicular. Finalmente, aunque pues no es una recomendación fuerte y que no nos debemos pues como casar con este método de acceso a la cavidad, pues se va a preferir, como veíamos en la literatura, el acceso laparoscópico frente al acceso abierto, dado que genera menos morbilidad en la paciente y muchas menos complicaciones, no solamente obstétricas, sino también complicaciones pues generales. Esto era todo. Muy bien, Sara, muy buena presentación, muy clara, muy pausada, te felicito. Los comentarios entonces ahora, para iniciar con el doctor Oscar Gómez, los comentarios sobre la presentación. Muy buenos días a todos. Sara, muchísimas gracias, muy buena presentación. Yo creo que recopilaste pues como la mayoría de la información que logramos encontrar. Para aclarar acá entonces, sí, claro, realmente la bibliografía y la literatura con la que contamos al momento, como es de esperarse en maternidad, es muy compleja. Realmente los estudios, esto es lo que podemos esperar encontrar. Son estudios en su mayoría retrospectivos. Hay unas series grandes de bastantes maternas que se han logrado analizar, pero todos de forma retrospectiva y más o menos decantando toda la información con la que contamos, que no será la mejor, pero es lo que tenemos hasta el momento, es lo que Sara nos logró mostrar en esta presentación. Digamos que en el diagnóstico de la patología biliar pues tenemos una ventaja y es que la ecografía no tiene mayores inconvenientes, tiene un buen rendimiento y con las maternas no tiene pues como problemas, entonces desde ese punto de vista no hay mayor controversia. En cuanto a los trimestres, sí es un punto importante porque clásicamente hemos escuchado siempre como esa, digamos, tendencia a evitar intervenciones en el primer y en el tercer trimestre y en realidad obviamente sí es como la intención, pero no quiere decir que si la materna tenga una colecistitis o que si la materna esté extremadamente sintomática no se pudiera eventualmente contemplar este tipo de intervenciones en el primer y en el tercer trimestre, como lo demostramos con los estudios que presentó Sara hasta ahora. Obviamente el trimestre más seguro, por lo que se ha decantado hasta ahora, es el segundo, y quisiera uno siempre, si pudiera, hacer las intervenciones en el segundo trimestre. En el tercer trimestre hay una dificultad técnica evidente, pero aún así hay múltiples videos donde se demuestra que la colestectomía es posible. Obviamente sí es un poco más difícil, pero digamos que es como que quede claro que el trimestre no termina siendo una contraindicación eventualmente para este tipo de intervenciones. En cuanto a la vía, definitivamente la laparoscopia pues sería la vía de elección en algunas intervenciones, no solo hablando desde la vesícula, sino de la patología apendicular, otro tipo de intervenciones que requieren estas maternas eventualmente. Es real que anestesia son los primeros en poner cierta traba para poder realizar estos procedimientos. De pronto inclusive un poco más con las apéndices, con los dolores abdominales, a veces con diagnósticos poco claros en las maternas, cuando la anestesia prefiere realizar un abordaje limitado para poder hacerlo bajo una anestesia conductiva y no realizar una anestesia general. Pero dado esta charla con la doctora Sara, estos últimos 15, 20 días he aprovechado para conversar con varios anestesiólogos y varias maternas que tuve que montar la semana pasada y en realidad todos me han dicho lo mismo. Hay cierto temor más desde el punto de vista médico-legal
que realmente de la literatura que no justifique el poder hacer una laparoscopia. Y en la gran mayoría, si uno conversa con ellos, les explica realmente las ventajas, les muestran algunos casos, inclusive las guías de Selles, que básicamente lo que tenemos a la mano, demostramos que realmente la laparoscopia es un método excelente para las maternas, porque muchos casos de dolores abdominales en las condiciones más agudas, eventualmente no con la colecistitis, pero sí en las condiciones más agudas, termina encontrando otros diagnósticos que igual probablemente terminan siendo quirúrgicos. Si no era una apendicitis, era un hidrosalpix torcido con una necrosis de la trompa, algunos otros hallazgos que hemos tenido pues como eventualmente. Entonces la vía laparoscópica definitivamente es una muy buena vía para estas maternas. Obviamente los aspectos técnicos son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. Nosotros no estamos acostumbrados a operar maternas y de pronto anestesia desde ese punto de vista nos ayuda un poco, pero la posición de la materna con el decúbito es muy importante para que no tengamos sufrimiento fetal durante la intervención. El CO2, si bien pudiéramos trabajarlo con un CO2 de 15 milímetros de mercurio, es bueno trabajarlo con presiones un poco más bajas, intentar trabajarlo con 12 o con 10. Dado el estado de gestación y el embarazo, incluso la pared abdominal es bastante complaciente en las maternas y con presiones no tan altas logramos tener un muy buen campo de trabajo, muy buen campo de visión. Entonces eso no, digamos que no es una dificultad técnica. Generalmente, a veces si es necesario se puede trabajar con presiones de 15 también sin mayor inconveniente, como lo dijo la doctora Sara. Y hay ciertas cosas como que le dije yo a ella que igual le hiciéramos énfasis, que era si era necesario o no lo del monitoreo fetal, que ella lo aclaró, eventualmente evaluar la fetocardia previo y obviamente en el postquirúrgico es fundamental. Si tiene la posibilidad de uno de hacer el monitoreo fetal intraoperatorio, es bueno para la tranquilidad del anestesiólogo, aunque no tenemos una evidencia clara, pero eso pues le genera una tranquilidad al anestesiólogo eventualmente. Y también da una seguridad médico-legal importante. Y el uso de tocolíticos que no están con una recomendación clara, pero algunos ginecólogos prefieren realizar el uso de tocolíticos o de progesterona durante o previo al trabajo intraoperatorio. Básicamente esas son como las consideraciones, estimular obviamente para que sigamos considerando que es una buena opción la laparoscopia en las maternas como diagnóstico eventualmente cuando tenemos casos complejos que eventualmente nos pasa y obviamente terapéutica pues cuando tenemos este tipo de diagnósticos. Sara, muy buena explicación, muy buena charla, una revisión completa. Básicamente esta es toda la evidencia que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias por los comentarios, doctor Gómez. Sí, es un tema que, como todo en medicina, o como muchas cosas en medicina, tiene una evidencia de tipo observacional, pero así está construido el conocimiento médico. Sigue siendo un tema muy complejo, ¿no? Porque es que el tema de las maternas genera una sensibilidad muy particular por todo lo que implica un mal desenlace. Entonces, creo que la evidencia podrá ser muy fuerte, pero la complejidad y la sensibilidad no creo que se vaya a quitar fácilmente. Pero si se ha ido decantando todo como cómo hacer las cosas lo mejor posible, me parece que es muy útil para que lo tengan presente. Aquí en el Pablo, obviamente, como no hay maternidad, nosotros no, ni cuando fui cirujano, ni ahora creo que tengan mucha experiencia los cirujanos de acá, porque realmente aquí se evita las maternas, no sé por qué, pero me supongo que es parte por sus creencias religiosas. Si hay algún comentario adicional de los cirujanos que están presentes, de los residentes. Profe, Buenos días. Bueno. Salim, cuéntenos. Buenos días. No, muchas gracias, Sara, por el aporte, y a Oscar también. Yo tuve 6 años trabajando en la clínica Rosario del Centro, donde es una clínica netamente de maternidad, y créanme que el manejo de estos pacientes es un manejo complejo, por lo que usted decía, porque si bien es cierto hay algunos estudios, guía y sugerencias, viene la parte de la mamá como tal, fetos valiosos, su primer hijo, en fin. Y desafortunadamente lo otro que tenemos en nuestro medio es que la gran mayoría de los pacientes con colecistitis aguda prácticamente nos llegan en subaguda. Entonces técnicamente estos procedimientos después de 3-4 días son muy técnicamente difíciles en mujeres embarazadas. Yo operé colecistitis en mujeres embarazadas en todos los trimestres, pero también en ese tiempo que trabajé en el Rosario había un punto intermedio y era la que la mayoría de los pacientes a veces aceptaban por el tiempo de evolución. Y hay colecistostomías percutáneas hasta terminar el embarazo y posteriormente la paciente con antibióticos que se le hacía colecistostomía lograba mantener su embarazo feliz término y posteriormente se le hacía la colecistostomía por laparoscopia. Técnicamente es difícil, sobre todo ya después
del segundo trimestre, hay que reposicionar mucho los trócares, problemas con los anestesiólogos, eso era un enredo. Pero siempre yo creo que como cirujano, independientemente de la evidencia que tengamos, la parte de sensibilidad que el doctor Hoyos nos manifestaba, las pacientes se muestran muy aprensivas, hay que lógicamente explicarle todo lo riesgo que conlleva y también de amenaza de parto pretérmino incluso. Entonces, una posición intermedia, que yo lo dije en muchas oportunidades, y a las pacientes le fue bien afortunadamente, era colecistostomía percutánea cuando han pasado más de 72 horas, que uno cree que es subaguda, terminan el embarazo y posteriormente se les resolvía la colecistopatía. Pero sí, evidencia y RCT no vamos a tener grande evidencia de esto, pero es un tema que está a la mano. Nosotros, si bien es cierto, esto no es un centro ginecobstétrico, creemos que los cirujanos generales en este hospital somos los que más operamos incluso embarazo ectópico, entonces siempre vamos a tener este tipo de pacientes ocasionalmente y hay que estar preparados como cirujanos para ello. Muchas gracias, es muy buena la conferencia. Gracias, Salim, muy buen comentario. Johnny. Profe, sí, no, de acuerdo con Salim, lo que decía Oscar es clave, es muy importante el trabajo con el anestesiólogo, ¿cierto? Que también hay una resistencia, como dice Oscar, en el medio, y yo creo que la reflexión más importante es la que dice Sara, que es que se debe ofrecer el tratamiento como a cualquier paciente. Entonces, por ejemplo, la consideración que dice el doctor Salim, o sea, el paciente está subagudo, ¿qué dice la literatura? Pues se le puede ofrecer colecistostomía percutánea para tratar de disminuir las complicaciones, ¿cierto? Y es una alternativa válida. Entonces, lo más importante es entender eso, que el paciente se debe entender como un paciente con colecistitis, que tiene un binomio pues, materno-fetal, pero que igual el no ofrecerle el tratamiento adecuado o el retrasarlo, como lo dice Sara, puede aumentar las complicaciones materno-fetales. Entonces, en vez de estar protegiendo el binomio, probablemente lo que se está haciendo al retrasar la intervención es aumentar el riesgo de complicaciones. Y yo, profe, tengo una pregunta para usted. ¿Usted ha tenido oportunidad de pacientes maternas con lesiones biliares? ¿Perdón? ¿Con qué? Pacientes embarazadas, gestantes con lesión biliar. ¿Con lesión biliar? Sí, no, señor. Que tenga en mi mente, no. Nosotros hemos operado más de 110 lesiones y embarazadas no recuerdo, Johnny. Sí, porque es todo un tema también, que uno también se pregunta eso. Entonces, ¿qué es lo que a mí una vez me llama un colega y me dice, profe, estoy en tal sitio, tengo una materna, la quiero operar? Y yo le decía, pues ve, vos tenés otro cirujano disponible en el caso de que sea una colecistectomía difícil, tenés ayuda de una persona con más experiencia, ¿cómo son tus equipos? Entonces me decía, no, profe, el equipo falla, cuando activo el hook se ve borroso. Y yo, no, pues, o sea, desde el punto de vista teórico lo puedes hacer, pero no estás en las condiciones ideales para ese paciente que se debe tratar como una colecistectomía difícil de entrada, ¿cierto? Entonces eso también es otra consideración. La aplicabilidad de los estudios también depende de las condiciones en las que yo me encuentro, ¿cierto? Bueno, no sé si hay algún otro comentario, profe. No, yo creo que es un tema muy galletudo, que les digo. O sea, el tema, abandonen lo quirúrgico, abandonen la indicación. El tema de las maternas, por todo lo que expuso Salim, eso tiene unas connotaciones fuera de lo médico, que es lo emocional, que eso es muy berraco. Es más, el tema legal. Una muerte de una materna en este país es una tragedia y la institución se mete en un problema gravísimo, ¿cierto? Porque las metas del país son tener cero mortalidad materna. Entonces, es muy interesante, me parece aplicable, pero tiene que ver mucho con lo que uno dice. ¿Qué tan seguro es usted como cirujano? ¿Qué tan buen sitio tiene? ¿Qué tan buen anestesiólogo tiene? ¿Qué tanta experiencia tiene usted en cirugía laparoscópica? Porque le va a tocar trabajar incómodo. Y trabajar incómodo de entrada hace que pueda uno tener más chance de cometer errores. Entonces, me parece que es un tema muy, muy bacano, pero la evidencia está ahí, pero cuando te llegue el paciente a ti vas a tener que lidiar con cosas que la evidencia no te va a mencionar. Y saber que está, es un feto único, primer embarazo, varias pérdidas, feto valioso. Eso yo no me lo quiero ni imaginar. Pero siempre hay que buscar eso, ¿cierto? Ser sereno y tratar de ayudar a la gente de la mejor manera posible. Rara vez una colelitiasis sintomática o una colecistitis mata a un paciente. Rara vez, ¿cierto? Excepto que tenga alguna condición de base. Profe, un comentario ahí adicional. Dime, Oscar. Pues yo le diría, hace 8 días sí, la carga emocional es muy compleja de manejar. Hace 8 días una pariente materna con una apendicitis y llegué y era el papá, la mamá, el suegro, toda la familia llorando como si hubiera muerto. O sea, era una condición pues
bien dramática, ya con un diagnóstico por imagen por apendicitis, solamente por una apendicitis sencillita. Realmente, a mí los pocos pacientes maternos que me han tocado operarlos y no sé, en la residencia, lo que me acuerdo, realmente nunca hubo una complicación y la tasa de complicaciones son bajitas. El problema a considerar adicional es que después de una materna con una pancreatitis o una coledocolitiasis, ya para uno empezar a pensar en procedimientos adicionales también es complejo. Yo viendo todo este escenario también le dije a Sara, aunque la posición desde la literatura es clara en que todo esto es factible, la conclusión al final debe ser algo moderada porque es real. O sea, cuando uno empieza ya a lidiar con la familia, con los pacientes, con las complicaciones médico-legales en mente, uno realmente tiende a no operarla. Entonces, ahí yo creo que si la paciente está muy cercana ya al parto, uno prefiere dilatarla un poco. Si la paciente simplemente tuvo un cólico, uno intenta diferirlo a ver qué tan molesto va a ser, pero lo cierto es que quedara como en el ambiente y la idea que realmente es algo factible y que desde el punto de vista de la bibliografía es posible. Pero sin duda alguna, nosotros, después del doctor John y yo que trabajamos en el Rosario, que es maternidad 100%, lo que intentamos normalmente es diferir un poco a estas pacientes, pero eventualmente de ser necesario, pudiera ser posible la intervención. Sí, Oscar, pero no, yo no me entiendan mal. Yo no estoy diciendo que no se debe abordar la paciente, no. Lo que digo yo es que la evidencia y lo que te muestra lo que el Google es muy desde el punto de vista de lo médico, pero realmente un embarazo, para esto, para lo que sea, tiene unas connotaciones, digamos, personales, de pareja, de familia, que emocionales. Son muy particulares. Yo tengo 2 hijos, hermano, y tuvimos dificultades de embarazo y tuvimos un aborto y todo. Yo le digo que lo que hay alrededor de la gente, de las parejas que han tenido dificultades, eso es indescriptible. Eso no hay cómo medirlo ni cómo cuantificarlo. Entonces, lo que digo es que hay un componente que no está medido, pero lo médico es real. Entonces, lo que digo es que no pasen por alto ese componente, que no se menciona, porque es que no hay cómo medirlo. Es demasiado subjetivo. Pero eso es muy complicado, ¿no? Pero yo no me entiendan en que no se haga nada, porque lo que tú dices es verdad. Si se complica es peor, ¿cierto? Si le da una pancreatitis, por Dios, sería peorcísimo, ahí sí sería un problema, no. Es simplemente que acuérdense que hay otras cosas con las cuales tienen que ir jugando, ¿cierto? Si tienes un cálculo grande, es menos probable que te dé una coledocolitiasis, una pancreatitis. Si tienes microlitiasis múltiple, eso es más enredado, ¿cierto? Si tienes un cálculo enclavado en el cístico, pilas, ese paciente va a tener más dolor y va a poder bajar. O sea, algunas cositas, pero siempre sin dejar de tener presente que lo que hay alrededor del embarazo, en el contexto emocional de las familias, es muy complejo, ¿sí? Pero todo Profe, lo sí, vale. eso es lo que queda cuando uno lee la literatura, ¿cierto? Hay una resistencia y yo lo hago, ¿cierto? Uno entiende todo el contexto de la maternidad y uno también tiende a hacer las menores intervenciones, en el sentido de hacerlo menos agresivo y a buscar el máximo bien con el menor riesgo. El tema es que cuando uno ve la literatura le dice a uno pilas que los que no operan precisamente tienen mayor riesgo para el binomio materno-fetal. Entonces ahí es donde uno entra a pensar, ¿realmente sí le estoy brindando el menor riesgo al paciente? Es un tema complejísimo, ¿cierto? Por todo lo que hemos discutido. Ahí está, ¿cierto? Cada paciente será un universo, habrá que valorarlo individualmente, pero la evidencia es hasta cierto punto más lógica en ese sentido. Muy buen tema la conclusión. Listo, sigamos con el caso clínico, que Camila está ahí hace rato esperando. Listo.